Sí, sí, dale, dale, Berman, cuando gustes. Ya. Primeramente, buenos días, licenciado. Me tocó exponer sobre los sistemas de archivos. Eh, ¿Qué es el sistema de archivos? Básicamente es un conjunto de caracteres relacionados que cuentan con un nombre, eh, con una extensión, un formato, y básicamente pasa por toda entrada y salida de información. Eso es lo que hace. Y también es una estructura, porque están así mediante directorios, están enlazados y las carpetas es lo que guarda el contenido. Y sí, el primer sistema de archivos era el XT, EXT, perdón, diseñado por el Remicord para un sistema Linux. ¿No? Y ahora, ¿qué son los directorios y carpetas? Directorios, no es lo mismo que una carpeta. Un directorio sería estas flechitas, bueno, que están dirigiéndoles a cuál carpeta abrir. Ajá, y ese sería como una estructura también. Y em, La, la carpeta sería en sí este tipo a carpetita, foldercito, que básicamente es lo que almacena los archivos. Necesitan unos cuantos archivos y así serían los directorios y carpetas. Como lo dije, sistemas de archivos eh, tiene sus extensiones. Podemos ver los TXT, son para eh, archivos de documento, SDG de cámara, XLS es para Excel, un archivo iguales de documento para hacer eh, gráficos, estadísticas, algo así. Y este GIF así que creo que lo hemos visto para WhatsApp, hay unos pequeños cortos, pequeños videitos de unos 2 segundos, así decir, es otro sistema de archivo, una extensión, perdón. Eh, este PNG mm, es, mm, se podría decir que es para que la imagen sea más clarita, más nítida. Ex- de eso se carga esa extensión. Es muy especial esa aplicación. Hay otro también que es el EPS para los gráficos. Se utiliza también para mm, hacer estadísticas y así. Documento este es para Windows. ¿Sí? Otro también es el WAP, que es para músicas, puede ser músicas de tipo WAP. El HTML, que es un lenguaje de programación. El DDL es un que almacena códigos y datos. eh, el PPT es para points, point, AGI es para videos. El PSD, que más o menos lo utilizan para el Photoshop. Así. Esas son algunas de las extensiones. Eh, un archivo también se caracteriza por tener atributos. eh, Aquí lo podemos ver, uno de los atributos puede ser la ubicación, el tamaño en disco, creado, modificado, último acceso, y digamos quieres ocultar tu
tu archivo, se puede hacer. También puedes cambiarle el nombre, actualizarlo o, no sé, crear otros documentos. Las operaciones que se pueden hacer con un archivo es, se puede eliminar, crear, leer, modificar, entre otros. Y aquí lo podemos ver también operaciones que puede hacer a un directorio. Así es. Un directorio sería buscar el directorio, crear, borrar, listar, Mm. y también podemos renombrar y actualizarlo. Y aquí también puede aparecer la fecha de modificaciones. Eh, Aquí también podemos ver un poquito de los tipos de sistemas de archivos. Eh, Aquí hay el NTFS, eh, pero más allá de eso, no sería el primero, sino que a base del FAT se hizo el FAT 32 y, y así, el NTFS es para Windows y también para Mac, Linux. Eh, Se puede con otros, pero se tendría que tener un software especial para algunos casos y así. Eh, puede ser para discos externos, internos, mejora también la seguridad. También comprime los datos, archivos más rápido. El volumen máximo de datos sería de 256 terabytes y funciona muy bien. Pero las desventajas sería que no es muy bueno para discos pequeños. El NTFS, pues, se ha lanzado en 1993. Y el exFAT también es ideal para así, eh, ¿cómo sería esto? Memorias flash, UCBs, que pueden abarcar hasta 32 gigas. Es un máximo, no se puede forzar tampoco. Solo se puede cambiar, no, perdón, formatearlo. eh, y en ese caso sí se podría más almacenamiento. Y su volumen de datos de máximo es de 512 terabytes. Y pero aquí en este exFAT, su desventaja es también que no se puede comprimir los datos, no se puede comprimir datos. Es, el FAT 32 tiene harta compatibilidad, y también funciona para Windows, Mac, mm, Linux y puede abarcar hasta 4 gigas, pero la desventaja es que no tiene mucha seguridad. Y eso. Eh, a este lado podemos ver los sistemas de archivos para Linux, que es el XT2, XT4, XT3 y el DTRFS, XFS, y básicamente que Linux maneja esos sistemas de archivos. Entre otros también hay el APFS, pero no es muy compatible, ya que solo se puede con Mac OS, pero sí se puede, pero ya dijimos que puede por
con un software especial. Es bastante optimizado, es más seguro contra bloqueos, protección de bloqueos. Y su volumen máximo sería de 8 exabytes. eh, Hay otro también, otro sistema de archivos, es el HFS Plus, que funciona también para Mac OS World, eh, pero para discos mecánicos. No es muy avanzado y así que por eso es una desventaja porque ahora hay tipos de almacenamiento como los más tecnológicos, como los USBs, los tarjetas de memorias, y para esos casos no es muy compatible. Y también quiero resaltar del XT4, que es para sistemas de Linux, es de mejor rendimiento, mejora de seguridad también, y tiene el volumen de datos de 116 terabytes. Y el XT4 también ha sido lanzado en 2008, poco menos. Y así, esos son algunos de los tipos de sistemas de archivo. ¿Cómo funciona los sistemas de archivos? El XTH Plus, que es para Mac OS, se guardan en pequeños, unas partes. Este disco duro se divide así en partes, y en círculos también. Están almacenados en unos puntos, unos cuadrantes, que cuando, digamos, el FAT tiene grande espacio, pero si colocas un pequeño, mm, pequeño archivito, va a ocupar todo ese espacio. Y así que por eso no conviene al FAT que trabaje así. En cambio, digamos, los más avanzados están con pequeñas celditas así, más pequeñitos, y con círculos igual más pequeños. En ese caso sí, si pones un archivo, ahí en un lugarcito se va a apartar, y de por sí se va a comprimir. Esto se van a adecuar para su tamaño y va a tener un poco más de espacio. El, el FAT fue creado por Mark y McDonald, sí, mediante un acuerdo, y sí, con eso acabamos. A ver, man, gracias por la explicación. Entonces, ¿cuál había sido el sistema de archivos más compatible? Ahorita sería el NTFS. NTFS. Bueno, me dijiste también el FAT32, ¿no? Ah, sí, sí, eso sí es compatible, pero formateando, y también sirve para Windows, Mac OS y Linux, ¿sí? Ah, entonces el FAT32 sería en realidad el más compatible con todo, con toda plataforma, ¿no? Ah, eso sí, de compatible sí, pero de almacenamiento. Ah, ya. A ver, explícame un poquito eso, ¿no? Es decir, hay un dato importante que has resaltado y me parece interesante.
que el FAT32 sería el sistema de archivos más compatible con todas las plataformas. Sabes que las plataformas son Windows, Linux, Mac, Solaris, etcétera, etcétera. A ver, pero tiene una limitante. ¿Cuál era? Mm, que solo abarca hasta 4 gigabytes y no tiene mucha seguridad. Eso, ¿no? La debilidad sería un poco el asunto de la seguridad, ¿no? Mm, Ya, entonces, ¿qué es el NTFS? eh, mm. O sea, el nombre, dice, el nombre en inglés. Sí, ¿qué es un sistema de archivos NTFS? Mm, en inglés. Dale, dale. Te espero. Eh, Hay fechas. ¿Vos también? ¿Muni? Pues tengo clases. Así, NEO, que Elite System. Ahora me lo traduces, ¿qué quiere decir en todo caso? ¿O qué es? Es un sistema de archivos. Es un sistema de archivos más propiamente para qué. Para memoria, flash y... No, no, no. Bueno, puede ser sí, pero en realidad, ¿para qué es un sistema de... Has hablado, ¿no ves? De los directorios, un conjunto de carpetas. ¿Y cómo trabajan los sistemas operativos en el caso de Windows? Ayer, ayer hemos visto, ¿no ves? Aparte de los directorios y las carpetas. No, no entendí un poco la pregunta. ¿Cómo me dices? Ya, ¿qué es NTFS y para qué se utiliza ya, en otras palabras? No sé, bueno. Ya. No, El no, yo enseño NTFS así. es un sistema de archivo de tecnología nueva, ¿sí? Tecnología nueva. Y, Ya, lo de tecnología nueva sí vale, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces, aparte del volumen, ¿no? Hablabas de lo que es el volumen del FAT, hablabas de lo que era el volumen de capacidad del NTFS. Entonces, también ayer hemos hablado un poco de esto, ¿no? Que para qué se utiliza más que todo el FAT32 y para qué se utiliza más que todo el NTFS. ya, así que es para organizarse mejor. Ya, Eh, si es de, ¿cómo se dice? Um, tipo, cada uno tiene su especialidad, digamos, en IPFS. No podemos mezclar con un expat, un FAT32. Él trabaja así para un trabajo ordenado, y sí, sirve para eso. ya, a ver, mira, hay algo que tienes que notar, bien importante. Un sistema operativo, ¿dónde tendría que instalarse? ¿En qué tipo de sistema de archivos debería instalarse? NTFs. ¿Por qué? Lo acabas de decir hace rato. Ahora el abuelo, ya, no, ya sabemos que NTFC, bueno, a priori va a permitirme instalar lo que es un sistema operativo. ¿Y por qué? Porque tiene más almacenamiento, tiene más Correcto. ¿Qué más? 2 terabytes. Ya, que el bueno, ahí, que el almacenamiento correcto, ¿no ve? Y la forma de cómo recepciona la estructura de los directorios. En el caso de Windows, y lo hemos visto ayer, ¿no ve? Se genera un directorio que son carpetas, subcarpetas dentro de archivos. Entonces, tiene un mejor control para el uso de directorios. Bueno, y en realidad el FAT32 también. Pero aquí el plus es que va a tener más capacidad de almacenamiento. Ahora,
En un FAT32 ¿podré instalar un sistema operativo? Instalar. Correcto, ¿se podrá? Instalar a la computadora, no, no se puede. Correcto, no, no se puede. Pero es bueno recordar que antiguamente, o el término nativo, en sus inicios, los sistemas operativos como Windows 3.11, Windows 95, creo que hasta el 98 ha sido las versiones, que sí se podían instalar en ese tipo de sistemas de archivos por las características que tenían estos sistemas operativos. En ese entonces todavía se seguía evolucionando la tecnología. Ahora ya no, pues es decir, ya ha rebasado FAT32, tiene otra utilidad, ¿no ves? Para almacenar toda nuestra información y sobre todo es compatible con otras plataformas y no va a haber ningún inconveniente en transportar mi información por este medio, ¿verdad? Sí, Correcto, ¿no? Entonces, no podemos decir que este no voy a utilizar y este sí tengo que utilizar. En realidad tengo que utilizar a ambos. El detalle es que el NTFS pues es más propio para un disco interno, ¿no? Una unidad de estado sólida interna o portable por el volumen que tiene. Y el FAT32 por la portabilidad que tiene en una memoria flash, ¿no ve? En un dispositivo externo de mediana capacidad, estamos hablando 32 GB, tampoco no es nada pequeño, pero sí me permite tener esa portabilidad. Algo que habíamos dicho, según la capacidad de tu pendriver o memoria flash USB, podemos forzar a que tenga un tipo de archivos, ¿verdad? Es decir, un sistema de archivos. ¿Recuerdas eso? sí, sí. ¿No es que eso también podemos hacer? ¿Cuál sería la finalidad? Habíamos dicho con un ejemplo, ¿no? Es que tal vez yo quiero volver a mi unidad de almacenamiento externa, es decir, mi flash, por ejemplo, sea un flash portable, donde pueda manejar buteadores, ¿no? Un buteador es un arrancador, eso ya también lo conoces el término, ¿verdad? Cuando escuches la palabra boot, quiere decir que va a ser un arrancador, que va a iniciar por esa aplicación o ese software que necesite instalar, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces esos términos te los tienes que apropiar, ¿no? Bootear, sistema de archivos. Ya, Berman, te agradezco. Dime, dime. Me había olvidado decir algo igual que los sistemas de archivos habían existido de mucho más antes. Y no sé si recuerdas, los primeros han sido los de tarjetas perforadas, los de cinta magnéticas, se Co- consideraban como sistemas de archivo. Correcto, correcto. Entonces los inicios ha sido también gracias a la organización de las tarjetas perforadas, ¿no? Es el punto de partida. Correcto, Berman. Es decir, le has dado nomás una lecturita veloz en un tiempo corto, ¿no? Algo así dice, sí, ¿verdad? Ya, eso demuestra que sí está pudiendo. Como verás, varios términos ya te has apropiado y eso es la idea, ¿no? De un informático. Si bien no vamos a tocar a detalle, pero tenemos que conocer de forma teórica qué propósitos tienen, ¿no? Vas a ver más adelante, incluso tú. Y bueno, esto quiero resaltar, ¿no? A veces un informático cree que, bueno, las personas que tanto habían formación, creen que todo tiene que ser práctica, práctica, y descartamos un poco el concepto, ¿no? Los conceptos y las teorías. Y siendo que, pues, para que exista práctica, tiene que haber unos conceptos importantes de cómo funcionaría o cómo funcionan las cosas. Si yo me meto de entrada a la práctica sin conocer las terminologías o cómo trabaja una arquitectura, en este caso una estructura, pues es más probable que tenga más inconvenientes, ¿no? Entonces lo que yo quiero resaltar en este capítulo es sumamente la importancia que tenemos que darle a todo lo que es la conceptualización, el funcionamiento de forma teórica, ¿verdad? Sí. Ya, ya, Berman. Entonces, gracias. Vamos entonces a
continuar. Este capítulo va a tener dos partes. El día martes vamos a cerrar y vamos a iniciar el nuevo episodio, porque como te decía, vamos a ver estos detalles, obviamente de forma teórica, para seguir empoderándonos del conocimiento. Ese es el propósito. Permíteme, voy a compartir pantalla. ¿Está apagado? No es necesario. Ya, entonces déjame exponer. ¿Dónde me he quedado? Ya. Ya, a ver, estoy compartiendo pantalla. ¿Me escuchas, no, Berman? Sí, sí. Ya. Vamos a seguir enriqueciendo nuestros conocimientos, ¿no? Porque hoy día estamos compartiendo. Tú me has compartido tu investigación y acá también te sigo compartiendo más información para que pues sigamos enriqueciendo este vocablo informático. Habíamos hablado ayer, mira, esto, justamente en este apartado nos habíamos quedado, los atributos de archivos, parte de su contenido, todo archivo tiene atributos que lo describen. Y tú lo acabas de resaltar al iniciar tu presentación. El sistema de archivos, obviamente, ¿qué va a manejar? Los famosos archivos. Y me has hablado de extensiones, ¿verdad? Algunas extensiones para videos, audios y demás. Y en general todo archivo, como decía, debe tener un nombre. Eso también hemos resaltado. El nombre que tenga que llevar, sea en inglés, en castellano o una abreviación, pues todo archivo lo tiene que tener. No puedo colocar o no puedo dejar un archivo sin un nombre, ¿no? Dependiendo a la clasificación que tenga. Otro dato importante, a ver dónde está, es el tipo de archivo, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que clasificar? ¿Qué tipo de archivo va a ser? Me has mencionado de tipos de audio, tipos de imágenes como el GIF, como el PNG, etcétera, etcétera. Hay varios, ¿no? No vamos a enmarcarnos solamente en dos, pero sí tenemos que resaltar cuáles son los que por lo menos todo usuario final maneja, ¿verdad? Tú, Berman, ¿qué formatos de imágenes has conocido y también te has enterado recientemente? Ahorita era sí me ha ido, de alta calidad, era Sí, PN, PNG, PNG. es el PNG, no es un formato que tiene bastante calidad. Y a veces pensábamos que el JPG, que es el más estándar, era el mejor. Eso cuando no conoces. Pero ya cuando vas conociendo te das cuenta que es el formato de compresión donde se va a perder calidad de imagen. Formatos más altos, si hablamos específicamente de las imágenes, serían los formatos TIFF, donde ya tienen más calidad. Y al margen de que pues tenga o no más calidad, todos estos archivos, mientras más calidad tenga, más espacio va a requerir. El archivo va a ser más grande. Lo mismo pasa con el MP3. Existen sus características. A ver, lo vamos a ver eso un poquito más, pero te adelanto que pues en formatos MP3 también tiene sus definiciones para que ocupe más espacio. Si tú quieres más calidad, tienes que tomar en cuenta que va a requerir más espacio en memoria. Y eso funciona en ese sentido todos los archivos, ¿verdad? A ver, la ubicación. Ya, ayer hemos visto también ese gran detalle, ¿no? Como un archivo pertenece a una carpeta y por ende pertenece a un directorio que es un conjunto estructurado de carpetitas. Berman, ¿tienes alguna consulta? No, no. Ah, ya. Listo. El tamaño, lo que acabo de mencionar, según el archivo que manejemos y según la extensión que tenga, pues va a ocupar menos tamaño o más tamaño en nuestro disco duro. Información de protección, hemos visto los archivos de solo lectura, de solo escritura, podemos alterar, ¿no? De hecho nos permite modificar todo aquello, todo el archivo para proteger, ¿no? En realidad su contenido. Fechas, horas de identificación del usuario también hemos visto, ¿no? En qué momento vamos a modificar, ahí me guarda el historial, cuando he modificado, cuando he cambiado algo o si es renombrado.
Si es renombrado, es decir, he cambiado el nombre también, me va a mostrar el historial de qué momento se ha realizado ese último cambio. Y ahí está, mira, los directorios es qué estructura nos permite organizar y acceder a los archivos. Justamente son la forma de proceder los directorios. Los atributos de los archivos deben guardarse en alguna estructura. Entonces lo que acabas de mencionar, ¿no? Todo esto, el sistema de archivos no dejan de ser un conjunto de directorios. Una carpetita va a tener sus subdivisiones de varias carpetas con una finalidad. Por eso dicen, ¿no? Directorio o tabla de contenidos, que los dos términos valen, ¿no? Los directorios, al igual que los archivos, deben ser no volátiles. Ese término también tienes que entenderlo. ¿Qué tú entiendes, Berman, por no volátiles? No se pueden perder. Correcto, ¿no ve? Que cuando es volátil se pierde. En el caso de los archivos no pueden ser jamás volátiles, porque se va a almacenar en alguna de estas carpetas que pertenece a determinado directorio. Y eso va a estar almacenado de forma permanente hasta que el usuario lo decida. Obviamente si hablamos de los archivos propios del sistema operativo, ya te había mencionado, no podemos alterar. Pero sí, nosotros nos podemos crear un directorio de todas nuestras asignaturas, con todos nuestros archivos, prácticas, todo aquello. Y yo puedo decidir en qué momento eliminarlo o seguir modificando. ¿Ya? Deben traerse a memoria cuando se necesitan. Ya. Y este concepto nos dice, no, que está almacenado en algún lugar o algún espacio de nuestro disco duro y va a ser de fácil acceso, de fácil llamada para nuestra utilización. A ver, te voy a mostrar un ejemplo aquí. Voy a minimizar esto. Por ejemplo, este es mi escritorio. Vamos a maximizar. Esta es una aplicación. Tú puedes ver varias aplicaciones que utilizo. Pero este es un acceso directo. Mira, este archivo en realidad no está instalado en mi escritorio. Todo lo que tú ves son programas, ¿no? Y programas son también conjuntos de archivos que realizan una tarea específica, todo aquello. Pero cuando te muestro tu escritorio, este es en este caso mi escritorio, lo que estamos haciendo es un acceso rápido de nuestra información o de esta aplicación. Porque en realidad esta aplicación que tú ves está instalado en algún lugar de espacio de mi memoria. Ahí veremos pues dónde está, mira. En realidad, mira, yo le hago clic derecho y podemos ver dónde se encuentra la ubicación real del archivo. Tú puedes agarrar cualquiera de tus aplicaciones que ves en el escritorio, tú puedes eliminar esto, no hay problema, porque al fin y al cabo es un acceso. ¿Dónde está realmente instalada esta aplicación? Le decimos clic derecho y vamos a la opción que dice abrir ubicación del archivo. Ya nos indica, ¿verdad? Y como puedes ver, mira, en el caso de una de mis aplicaciones, yo lo tengo por defecto instalado en la unidad C, en la carpeta archivos, en la carpeta Adobe y está en la carpeta Adobe Photoshop, etcétera, etcétera. Y aquí está sus archivos y este es su ejecutable, ¿no? En realidad, el programa llamado Photoshop tiene, mira, sus DDLs. Este incluso es una versión portable, ¿no? Que lo vamos, ahora te adelanto un poco a qué se refiere aquello. Y acá tiene sus diferentes, su directorio, mira, conformado de diferentes carpetitas y subdirectorios, etcétera, etcétera. Entonces, como verás, nosotros o Windows de hecho todo sistema operativo con entorno gráfico amigable nos proporciona un conjunto de accesos directos, pero como podrás observar, la ruta original donde ha sido copiada, descargada o instalada, pues según el programa por defecto va a ir en la unidad C, en mi caso. ¿Ya? No sé si te ha pasado alguna vez, o esos memes que has escuchado que dicen, cuando era uno más jovencito, se copiaba estos accesos directos pensando que los iba a tener y en realidad pues no es tanto así, ¿no? En realidad hay que ver dónde está la ubicación. Ahora, algo también que tengo que resaltar.
No todos los programas pues se pueden transportar y copiarlos de flash en flash en el formato FAT32 o en cualquier formato que tú tengas. ¿Por qué? Porque hay programas que se tienen que instalar, que se tienen que incrustar en nuestro sistema operativo. Y si yo copio, no va a funcionar en otra computadora. Eso también es bueno aclarar. Porque, ¿a qué se debe esto, no? Un programa en sí, un programa se tiene que instalar. Es como que se va incrustando, es como que en tu cuerpo, ¿no? Vas a meter un suero y ese suero pues no lo vas a poder sacar. Sí lo estás ingiriendo por las venas, bueno, si vale el término, y va a ser ya parte de ti y va a hacerte funcionar mejor o peor, ¿qué te puedo decir? ¿No? De esa forma procede. Y tú no te puedes sacar ese suero, ¿verdad? Desde, voy a meter la aguja y lo vuelvo a sacar, ¿no? Porque ya se ha mezclado con tu sangre, etcétera, etcétera. Ya ha hecho su función en tu organismo. Lo mismo pasa con los programas, bueno, si se entiende el término, ¿no? Lo que hacemos es, cualquiera de las aplicaciones que manejemos, justamente se van a instalar, se van a incrustar, es decir, se van a entreverar con el sistema operativo, o mejor dicho, con algún sector específico del sistema operativo, y yo no puedo eliminar indiscriminadamente estos archivos. Mira, yo voy aquí a su partición, yo no puedo eliminarlo así por así, y voy a pensar que esto ya no es parte de mi computadora. Por eso justamente, a ver, todo sistema operativo en su panel de control tiene la forma correcta de eliminar un determinado programa. ¿A través de qué? De la desinstalación. Ya, aquí está. Nuestras aplicaciones tienen que desinstalarse, Berman. Alguna vez nosotros queremos eliminar y pensamos que hemos solucionado el problema y no es así. Lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros archivos, con nuestras aplicaciones, al fin y al cabo una aplicación se descomprime y se generan archivos en la computadora. Lo que yo tengo que hacer es desinstalar. Ahora, los programas, según su volumen, porque un programa puede ser, digamos, de 20 gigitas, y al descomprimirse, al instalarse, puede volverse hasta en 3 gigas, bueno, un poco más, ¿no? Si era 20 gigas, se puede volver en 25, 30 gigas al momento de instalarse. Por eso también existen programas portables. Un programa portable, por ejemplo, mira para mí estos son portables. Yo tengo versiones portables. Estas versiones portables no necesitan estar instalados. Por eso llevan el nombre de portabilidad. Que lo tengo que copiar en algún lugar de mi disco y va a funcionar. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia de un programa que se tiene que instalar, donde va a incrustar sus directorios en mi sistema operativo. Si me quiero librar de estos, tendré que desinstalarlos. Pero un programa portable ya no es necesario. Ya se crea su propia carpetita donde va a tener sus archivos propios con sus extensiones y los voy a poder ejecutar. Pero ahora, ¿cuál será la diferencia entre una versión instalable y una versión portable? Y el mismo nombre lo dice. Cuando tú instalas, va a instalar todos sus beneficios, todo lo que tenga que tener. Un portable es como algo más limitado. Es como nosotros, ¿no? Yo voy a ir a jugar un partido profesional, digamos, entre comillas. Necesito mis cachos, mis rodilleras, ¿no ve? Todas mis tobilleras, el uniforme, el color. Entonces necesito de más cositas y voy a ir a jugar un partido. Pero si voy a hacer algo más convencional, algo no tan pro, es decir, algo más básico, igual voy a ir a jugar, ¿no? La finalidad es la misma, pero ya no voy a manejar mis rodilleras, ni canilleras, tal vez a lo mucho un tenis cómodo, pero la función voy a hacer lo mismo, voy a ir a jugar. Ahora, con esto no te estoy diciendo que un portable es malo, cuidado. En ningún momento vamos a interpretar que una versión portable es mala, sino por el volumen o por la capacidad de mi sistema operativo o la compatibilidad que tenga, puede que el programa no me funcione correctamente. Por eso surge su versión portable, que tal vez va a ser un poquito menos exigente
y va a poder manipularse haciendo la misma funcionalidad, ¿no? Las mismas tareas en mi computadora. Ahora, si yo quiero algo más avanzado, pues tendré que realmente conseguir la aplicación que se instale y realizar todas las actividades. ¿Se entiende esa parte, Berman? Sí, se dice, ¿cuál sería una aplicación así portable? Ya, Una aplicación. hay varios, depende para lo que tú quieras. Y hay otros programas que no tienen portables. Por ejemplo, la familia Adobe ya tiene sus versiones portables, pero no las versiones actuales. Las versiones actuales de Adobe, de la familia Photoshop, Adobe Illustrator, etcétera, sus versiones más actuales son para instalar. Las versiones portables son más livianitas, pero también son versiones antiguitas, no antiguitas, sino son versiones no tan recientes. Ahora, por ejemplo, Microsoft Edge no va a ser una aplicación portable. Sí o sí vas a tener que manejar o instalarlo. Entonces, no todos los programas tienen su versión portable, por cierto. En el caso de Opera, creo que no tiene. En el caso de... creo que Opera, son navegadores, te hablo. Este creo que sí tiene su versión portable. Porque un programa para que funcione hay que instalarlo. En un portable simplemente es copiar la carpeta y ejecutar su archivo. En mi caso, mira, a ver dónde estaba mi carpetita. Esta es su versión portable, mira, del Adobe Photoshop. No necesito instalarlo, solamente te puedo copiar esta carpeta y tú lo copias en algún lugar de tu disco duro y lo único que haces es ejecutar la aplicación y se tomará su tiempo. Mira, ejecuto. Este es un ejemplo más. Entonces, no todos los programas tienen sus versiones portables. Otras sí, otras no. ¿Ya? ¿Está claro ahora? ¿Está mucho mejor la idea? Sí, sí. Ya, vamos. Entonces continuaremos con nuestra presentación. A ver, permíteme. Ahí está. Entonces, lo que tú también has mencionado, mira, aquí están los directorios, que son conjuntos de carpetitas donde hay más directorios y hay subdirectorios y tienen la funcionalidad, la función de almacenar esos archivos. Esta es una representación más. Ya sabes que los archivos van a tener, son una variedad, no solamente son DDLs. Los DDLs propios de una instalación, podemos tener archivos de música, video, audio. Tú decides cómo vas a generar un directorio también. No, pero si hablamos propio del sistema operativo o de alguna aplicación que se va a instalar, pues va a tener archivos DDL incrustados dentro del sistema operativo. Ahí está. Acá tenemos un formato de procesadores de texto, es decir, que manejan texto. Y aquí podemos ver, mira, el RTF es un texto enriquecido, es un formato de texto enriquecido que va a ocupar un volumen grande. Windows, aquí tenemos a doc, que es la extensión, ¿no? Puede ser un documento Word, puede llamarse trabajo.doc y es un documento enriquecido también que me permite manejar imágenes, colores, etcétera, etcétera. XML es un formato de presentación para páginas web y es su formato también. Acá tenemos un texto más reducido en volumen porque solamente acepta texto y justamente es asterisco.txt, que sería un formato solamente de texto. Aquí no me va a aceptar imágenes, no me va a aceptar colores, nada de aquello. A lo mucho me aceptará tipos de letras y hasta ahí llegará. Más ventajas no voy a hacer, pero no quiero decir que es malo, sino tiene también un propósito. El HTML, que también, bueno, aquí estaban escritos, HTML es para páginas web. Y otro formato de lectura, por ejemplo, sería el PDF. Como que sería, en realidad estaríamos hablando de tipos de archivo para el manejo de texto, ¿no? Para el manejo de texto. Y algunos que son más enriquecidos, como el RTF y el DOCS, y otros que son más carentes, que solamente manejan texto en sí, como el formato TXT. ¿Ya? Dice, ¿esas son extensiones o...? Correcto, son extensiones. Lo que te estoy mostrando a continuación son extensiones. ¿Ya?
Ya, muy bien. El PDF, en realidad, su nombre del PDF sería un documento de lectura, ¿no ve? ¿Qué tiene la extensión? PDF, ¿no ve? Bueno, nosotros todos le decimos a un documento PDF. Tampoco ya nadie dice, no, pásame el documento de lectura, directamente te dicen, pásame el PDF, ¿no ve? O nadie te dice tampoco, en el caso de un documento Word, nadie te dice, pásame el archivo docx. Bueno, va a haber personas que te digan, ¿no? Pero en general, ¿no? Te dicen, pásame el documento Word, te dicen. Pero sabemos que la extensión es docx. ¿Listo? Sí, sí. Ya, pasaremos al siguiente. Ay, creo que he retrocedido. Ahí está. Y lo que acabas de mencionar, ¿no? Los tipos de sistemas de archivos que pues vamos a utilizar, el NTFS, el XFAT y el FAT32. Tú ya lo acabas de decir en la exposición. En NTFS, pues por el volumen que va a ocupar, es más cómodo, es más propio para los sistemas operativos actuales y por la seguridad que tiene. El XFAT, por la portabilidad, un volumen un poco relativamente grande me va a ayudar, o el FAT32 para la compatibilidad con todo tipo de plataforma para transportar mis archivos necesarios. Voy a poder utilizar este tipo de sistema de archivos, ¿no? Como llamemos las cosas como son, ¿no? Sistemas de archivos. ¿Listo? Y ahora veremos un poquito de esa clasificación. Mira, vamos a hablar específicamente del FAT32 para cerrar, ¿no? Esa idea que habías expresado hoy día en tu exposición. De los sistemas de almacenamiento que se emplean en la actualidad, el FAT32 es el que más se maneja, siendo uno de los más utilizados en unidades externas o extraíbles. Tú dime, Berman, ¿manejas unidades externas? Flash, flash, memorias SDs, ¿manejas? Sí, sí. Dice, un disco así blanco o un disco, un CD, perdón, que tiene así archivos, eso igual sería una memoria. Perdón. Digamos, un disco que tiene archivos, eso igual se puede decir memoria. Claro, en realidad, pero es una unidad de almacenamiento óptica, ¿no ve? A eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pero por defecto va a ser FAT32, porque ahí su misión, ¿qué es? Tiene una capacidad limitada. Un DVD, por ejemplo, ¿hasta cuántos gigas te acepta? Hasta 4 gigas máximo, ¿no? ¿No ve? Entonces va a tener su sistema de archivos FAT32, pero en este caso, pues esa información ya no es movible. Por eso se maneja el término quema el CD, te dicen, ¿no ve? Mm. ¿No? Porque se está incrustando la información, pero de forma permanente. Quiere decir que en ese tipo de unidad ya no puedes modificar nada, ¿no ve? Solamente puedes transportar y copiarlo, pero ese disco de forma permanente va a tener ese archivo o ese conjunto de archivos que tú has decidido guardarlo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, como decía la lectura, mira, siendo uno de los más utilizados en unidades externas o extraíbles, especialmente por su versatilidad y simplicidad, tomando en cuenta que casi cualquier dispositivo USB que admita los datos es capaz de reconocer FAT32 sin ningún inconveniente. En tal sentido, de forma nativa, el FAT32 es el sistema de archivos que usaban los sistemas operativos Windows anteriores. Es decir, no te estoy hablando de los recientes, sino de esas versiones del 95, 98, que permitían esto. Ahora ya no, pues es decir, ya requieres otro tipo de sistema de archivo. Ya que prácticamente surgió desde el lanzamiento de Windows 95, ¿ves? Aquí hasta nos está explicando por la historia, ¿no? Por parte de Redmond, y fue desarrollado con el objetivo de sustituir al FAT16. Entonces, incluso había una versión anterior a esta. Ahora, ¿qué utilidad nosotros tenemos con el FAT32? Si bien es cierto, FAT32 es un sistema de almacenamiento que sirve para el intercambio de datos, ¿no? Yo te comparto, te presto mi flash, tú te copias o tú te transportas tu información.
de tal manera que distingue por la compatibilidad que garantiza entre dispositivos de diversos fabricantes y entre varios sistemas operativos. Ese es el plus que tiene, ¿no? Esa compatibilidad que tiene para transportar. Tú tienes Linux, ya pásame el archivo, pero yo tengo Windows, tengo Mac, no tienes ningún inconveniente. Ya pásame el archivo. Otra cosa es que tu sistema operativo no tenga una aplicación que lo reconozca, y eso vamos a hablar también. A ver, aquí también hago un paréntesis, mira, para que vea, para que me entiendas. Cerraremos la idea de esta, ¿no? Dice, motivo por el cual permite transferir datos entre soportes antiguos y otros más recientes. Así, posee un papel relevante en los soportes de almacenamiento extraíbles, tales como una tarjeta de memoria, discos duros externos, sticks USB, es decir, en soportes en los que las peticiones de pequeño tamaño, estamos hablando como 32, no suponen ningún problema. Ahora, pero pasa lo siguiente. Me ha pasado el archivo, no funciona en mi computadora o no lo reconoce. ¿Dónde está el detalle? A ver, voy a agarrar este documento, bloc de notas, y voy a decirle propiedades. Al margen de que es un archivo y tenga un formato, una extensión, tengo que tener la aplicación que me permita visualizar. Por ejemplo, mira, un bloc de notas tiene por defecto instalado la aplicación que va a permitir abrir este tipo de archivos. Mira, si yo le digo cambiar, me da ciertas opciones y algunas no me van a permitir. Ahora, ponte, si yo te paso, por ejemplo, un archivo, a ver, voy a poner esto acá. Si yo te pasara, Berman, un archivo con la extensión PSD, que es la extensión nativa de Photoshop, probablemente tu computadora no lo reconozca, te lo va a reconocer como un archivo blanco, porque no tienes la aplicación que permita reconocer a ese archivo. ¿Se entiende? O sea, dice, la aplicación o digo, el archivo no puede funcionar sin su aplicación y viceversa, la aplicación no puede funcionar sin su archivo. Correcto. En realidad el archivo va a funcionar, pero si tu computadora no tiene la aplicación, no lo va a... Es como un desconocido, es como cuando vas al banco, ¿no? Tú tienes tu platita al banco, pero si no portas tu carnet que te reconozcan en el banco, no te dejan entrar, ¿sí o no? Sí. Pero tú tienes tu cuenta y no porque no tienes el carnet en ese momento tú no sirves. Tú sirves, es decir, lo mismo pasa con tu archivo. Yo te comparto el archivo y el archivo va a funcionar bien. Pero si tú no tienes la aplicación, ese software necesario para que lo reconozca, va a estar ahí de adorno. Pero va a servir al momento que tú instales esa aplicación que te reconozca ese archivo, pues recién vas a poder utilizarlo. Por ejemplo, hay formatos, has debido ver el formato JavaScript, ¿no? Lo que necesita para JavaScript es un navegador, un intérprete que lo pueda reconocer. Imagínate que tienes el archivo JavaScript y no tienes tu navegador donde se ejecuta, jamás va a funcionar, ¿sí o no? ¿No ve? Entonces, pero va a estar ahí tu archivito, va a funcionar hasta que tú enriquezcas a tu sistema operativo con las diferentes aplicaciones. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, sí. ¿No ve? Entonces, cuidado que este archivo, a veces, no, alguna vez pasó, que ves un flash o tienes un flash y ves que estos archivos blancos no me sirven, dices, curiosea, ¿no? Es decir, revisa qué extensión tendrá. A lo que me refiero es esta, ¿no? Es decir, no ahorita no interesa el programa, puede que no tengas la aplicación, pero revisa qué extensión tiene. Y según la extensión que tenga, pues indaga un poquito y tal vez solamente requieras instalar esa aplicación que necesites para que reconozcas qué tipo de información está guardando ese archivo. ¿Listo? Bueno. Listo, ya vamos a cerrar, con esto vamos a acabar. Permíteme, vamos a dejarlo obviamente en una pausita, ¿no? A ver ya, con esto, las ventajas y las desventajas del FAT32.
Primero que nada, vale la pena sintetizar cuáles son las mejores ventajas que nos proporciona un sistema de archivos FAT32. Ahí está el dato importante, es que tiene compatibilidad. Si tienes sistemas operativos antiguos o actuales o manejas otras plataformas, ten por seguro que vas a poder utilizar por la compatibilidad. Mira, Windows 95, no, bueno, no existe Windows 9, ¿no? Aquí está mala redacción. Windows 7 era, ¿no? Windows XP, Vista, Windows 8, etcétera, etcétera, pues tiene esa compatibilidad. Funciona a la perfección en todo tipo de equipos, ¿no ve? Puedes tú copiar tu archivo en un smartphone, en una tableta, en tu cámara, mientras tenga una unidad de almacenamiento, no va a haber inconveniente. Es ideal para unidades pequeñas con archivos pequeños. Esto es relativo, ¿no? Cuando ya no, si hablamos de gigas, pues un archivo ya tiene un volumen grande, ¿no? Así que, pues, cuando nos referimos a algo pequeño, tampoco es que es algo chiquitito que no. Es un conjunto de archivos grandes que podemos utilizar, videos, películas en alta calidad o las imágenes de alta calidad. Pero ya, tienen un determinado volumen en una unidad de almacenamiento. ¿Y qué desventajas podemos encontrar o qué limitantes nos proporciona un FAT32? No provee la mejor velocidad. Y este es un dato que se resalta, ¿no? La transferencia es el USB, ¿no ve? Es un bus de transferencia que tenemos. Pero nosotros no percibimos eso porque en realidad para nosotros hace lo necesario. Tú te compartes el archivo, mientras más grande, seguramente va a tardar un poquito más en enviar o procesar aquello. Solamente funciona con archivos menores a 4 GB, es decir, una aplicación, un programa menor de este volumen podrá soportar, ¿no? Y particiones con una capacidad máxima de 8 TB. No incluye ninguna función de encriptación añadida, cosa que en NTFS sí nos va a permitir. No tiene la capacidad de hacer compresiones de archivos. Esto a gran escala estamos hablando. En realidad tú puedes comprimir tu archivito. Cuidado que digas, entonces no puedo generarme mi RAR, mi zip. Puedo hacerlo, pero de archivos de volumen reducido, ¿no? No te estoy hablando tampoco un tamaño pequeñito, sino relativamente estamos hablando. En caso de pérdida de energía, no permite obtener ninguna protección de datos respecto a las unidades formateadas. ¿A qué se refiere esto? Pues el sistema de archivos FAT32, si existe una mala manipulación en el tipo de dispositivo, por ahí pueda perder la información y sea más trabajoso recuperarlo. En cambio, en un NTFS, por ejemplo, el sistema operativo se puede restaurar, ¿no? Es decir, él mismo, cuando se cortó tu máquina o se apagó la laptop involuntariamente o por la energía, cuando tú prendes se empieza a restaurar, ¿no? Tu Windows ha sufrido un percance, se está reparando. No sé si te ha pasado. O tal vez todavía no te ha pasado. No, creo que Ya, entonces si no te ha pasado, bien, pero si te pasa, pues en el NTFS, pues como ya tienes estructura, se va a corregir, se va a levantar y va a funcionar de forma. Pero en el FAT32, pues carece de ese gran detalle. Ahora, pero licenciado, he visto que hay software externo que me permite pues testear incluso mi información o tal vez recuperar en un 70, en un 80% mi información, ya sea en un formato NTFS o en un formato FAT32. Pero ya es una aplicación, ¿no? Es decir, un software que me va a permitir todo aquello. No sé si tienes alguna consulta, Berman. ¿Todo claro? sí. Ya, todo caché. Te voy a dejar de compartir la pantalla, voy a colocarle pausa a nuestro videito, que también va a ser tu material.